Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como ya me presentó hace un momento el maestro, mi nombre es Isamara Salazar Gómez. Soy egresada de la Universidad Veracruzana, soy enfermera quirúrgica. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, escucha, maestra. Sí, sí, no sé si está activa la cámara, si me ven también. Sí, también se ve. Ok, perfecto. Como les comentaba, pues muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran pues honor y poder compartir la experiencia que yo tengo en este campo. Em, de hecho, Da Vinci aquí en Jalapa tiene poco, aún no cumplimos ni el año ya, pero bueno, he estado desde la primer cirugía robótica y bueno, en la mayoría de las cirugías robóticas que he estado presente. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con un poquito de mis conocimientos o un poquito de mi experiencia, que es un gran honor compartirles. Eh, y pues bueno, vamos a iniciar. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de dar aspectos básicos, aspectos generales, un poquito del robot, un poquito del instrumental más común y generalizado para que, bueno, no se haga una presentación muy tediosa. Si gusta pasarle un poquito, por favor. Sí, ya avancé, maestra, sí se puede ver. Sí, sí, sí. Gracias. Y pues bueno, es la última y más reciente evolución de la cirugía mínimamente invasiva. Yo creo que la mayoría, bueno, conocemos la laparoscopía, que son cirugías de mínima invasión que fueron creadas con el fin de no tener ya heridas tan grandes, tan expuestas y poderle brindar al paciente una recuperación más rápida debido al manejo que se le va brindando. ¿Sale? Este tipo de cirugías, tanto la laparoscopía y más aún hablando de nuestro robot, permite al cirujano realizar intervenciones complejas mediante un abordaje mínimamente invasivo. Los puertos de inserción ya son más pequeños que en la laparoscopía. Las cánulas que se usan son 8 milímetros y 12 milímetros. Y pues bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Hoy en día todavía sigue habiendo como controversias y he escuchado comentarios en los que nos hablan de que no hay gran diferencia con la laparoscopía. Con el robot, lo que se le permite al cirujano es tener una mayor precisión y eso hace al paciente tener una recuperación más rápida, con menos dolor y pues bueno, múltiples beneficios. ¿Sale? El primer robot fue ahora sí que entrenado y fue dado de alta, ahora sí, en California, en el Institute Surgical, en 1999. Fue como el lanzamiento de la primera generación de Da Vinci. El robot está creado para usarse con instrumentos especializados a través de distintos equipos médicos ya especializados. ¿Sale? Si gusta pasarle, maestro, por favor. Listo, maestra, ya está. Bueno, pues les voy a dar una descripción general del Da Vinci. Tenemos como primera instancia el carro de paciente, que es el carro que tiene los brazos, como se puede ver en la imagen. En cada uno de los brazos es donde se acopla el lente, que puede ser de 30 o de 0 grados, que ahorita les voy a hablar un poquito del lente. Y es donde se acopla cada uno de los instrumentos que el cirujano requiere para, ahora sí que dependiendo el tipo de cirugía que se vaya a dar con el paciente. Un poquito de la descripción del carro.
está señalado en la imagen, es el punto de los brazos. Las lucecitas que están abajo pues son el láser de la columna y micrófono. Por lo regular el carro de paciente entra el carro de paciente entra del lado del paciente, ahora sí que, y como se señala, es una línea correcta del brazo. Las líneas siempre del carro de paciente llevan un margen y una señalización de cómo entra el carro de paciente para hacer el docking o para hacer el acoplamiento, mayormente conocido, al paciente después de la colocación de las cánulas. ¿Gusta pasarle, por favor? Listo. Bueno, es una partecita del carro de paciente también. Ahí está señalado el timón, el botón de encendido que parpadea cuando está encendido, el indicador del estado de la batería. El DaVinci siempre está conectado, pero bueno, tiene una batería con la que se cuenta por casos de emergencia o por alguna situación inesperada. Se señala el interruptor de la activación del accionamiento del carro y el acelerador. ¿Se lee? Nosotros en el hospital contamos con personal específico de DaVinci, que son ingenieros especializados en el manejo del robot. Entonces, una vez que se colocan las cánulas para hacer el docking, esta persona es quien acerca el carro de paciente al paciente para que los cirujanos puedan hacer el acoplamiento. También lo llega a hacer personal de biomédica cuando no están o cuando es algún tipo de urgencia. ¿Vale? Continuamos. Un poquito de los brazos del carro de paciente. Están señalados los botones de embarque del instrumento. Esos botones nos señalan cuando el instrumento entra al brazo, que se ve en la segunda imagen, donde está, bueno, los dos son brazo 4, pero en la segunda imagen ya hay una cánula y hay un instrumento señalizado. Ese botoncito nos indica cuando el instrumento está listo para poder utilizarse. Se lee, los brazos del robot cuentan con una memoria. Al meter el instrumento y activar el botón, se le activa una memoria al robot, la cual ahora sí que como su nombre lo dice, memoriza la altura en la que está el instrumento, por si nosotros decidimos o el cirujano necesita cambiar de instrumento, se queda la memoria, es decir, se vuelve a meter ese tipo de instrumental y vuelve a quedar a la altura que el cirujano lo requiere. ¿Vale? Los brazos cuentan con un eje de inserción que es un tipo reglita que va marcando la altura a la que entra o a la que el cirujano requiere el instrumental. Cuenta con una palanca de montura de la cánula que es para manipular el brazo, moverlo izquierda a derecha o hacia abajo, y un botón de embargue de la cánula. ¿Vale? Lo mismo, el botón de embargue es un seguro en donde el brazo se activa a la cánula para que se mueva solamente con la manipulación del cirujano. Continuamos, por favor. Y bueno, pues aquí en Veracruz, porque es el único Da Vinci que tenemos hasta el momento, contamos con el robot de cuarta generación que cuenta con un generador Airbag. Esta unidad electroquirúrgica está integrada con un sistema la cual la cual nos indica la ubicación de los instrumentos eléctricos instalados y siempre nos va a mostrar los ajustes del efecto de energía en la consola del cirujano. Aquí se puede observar en la imagen, aquí está la torre. En esa pantallita que ustedes ven o monitor, principalmente estamos al pendiente o la observamos tanto nosotros como enfermeros quirúrgicos como los cirujanos ayudantes, porque ahí vamos viendo todo el procedimiento y pues bueno, vamos siguiendo conforme a la técnica los pasos
para poder tener el instrumental necesario. ¿Sale? Y en la consola, ahí nos indica, como pueden observar en la imagen, están las entradas del bipolar, del monopolar, y nos indica el corte y la coagulación tal como un electrocauterio. Ahí se manipula. Ahora sí que en cuanto quiere el doctor el bipolar, la coagulación y el monopolar. Todo se manipula desde esta consola. Incluso hay procedimientos en los que se usa el electrocauterio un poquito para sacar pieza, para ampliar un poquito la incisión. eh, y también se conecta en esta consola. ¿Continuamos? Bueno, como les comentaba, perdón, aquí se ve las entradas de las energías bipolar y monopolar. Los cuadritos que ustedes ven junto a a los cables, ya sea el monopolar o el bipolar, son las entradas de los instrumentos. Es decir, como la parte de arriba o el lomo de cada instrumento, el instrumento se acopla y se mete a la cánula y queda en la parte de arriba esa entrada que es para conectar ya sea la energía bipolar o monopolar, dependiendo el instrumento y lo que vaya a necesitar el cirujano, pero así es como se conecta. Entonces nosotros le pasamos el instrumento al doctor o al médico que ya sabemos que va a usar y nosotros conectamos la energía que sabemos que requiere ese tipo de instrumento. Continuamos. Bueno, como les comenté, contamos con el DaVinci la cuarta generación y este es un endoscopio o estas son las imágenes del endoscopio, ¿sale? Es un como generalizado del endoscopio. Tenemos aquí las partes del endoscopio, que es la manera en la que se conecta, son los botones de encendido, los botones de grabación y los botones de luz para que el lente, pues ahora sí que tenga ya su fuente de luz conectada, ¿sale? Nosotros nos encargamos de conectarlo porque uno de los primeros pasos en todos los procedimientos quirúrgicos con robot es el lente debe de estar a la temperatura adecuada. Entonces debe de estar lo suficientemente caliente para que se pueda utilizar. Entonces, nosotros aprovechamos cuando se está dando la anestesia al paciente y empezamos a abrir nuestros campos, a acomodar nuestro instrumental. Uno de los primeros pasos es conectar el lente y encenderlo para que el lente empiece a tomar la temperatura adecuada que se requiere para el procedimiento. ¿Continuamos? Bueno, un poquito de las cánulas. Perdón, no sé si hasta el momento haya alguna duda o haya algo que requieran saber o que les surja la inquietud. Pueden poner en la sesión de preguntas o Sí, utilizar su micrófono, compañeros. así es. Ok. Bueno, pues entonces voy a continuar. Maestra, yo sí. No preguntaron, Dígame. comentar. Entonces, que estoy entendiendo que este lente es, Sí, es aparte a las otras piezas. ¿Sí? No se sí, acopla a ninguna de las piezas que nos mostró antes. el lente o llamado en cirugía robótica endoscopio viene en una caja, exacto, viene aparte. No, de hecho, cada una de las pinzas, las cánulas y el endoscopio, todo viene por separado. Es decir, las cánulas están embaladas en una bolsa, una pinza, otra pinza está embalada en otra bolsa y así. El lente o endoscopio está embalado igual por separado en una caja que va a plasma. Entonces es la que nosotros abrimos, la sacamos, la conectamos a la consola
Y bueno, yo en lo personal la tapo con un campo porque muchas veces en cirugía robótica están los ingenieros de biomédica, están los ingenieros de cyber robotic, están los circulantes, están ayudantes, entonces hay mucha gente que pasa por un lado, pasa por el otro y pues para cuidar nuestros principios de esterilidad, yo sí le pongo un campo como por seguridad. Pero el lente sí, así es, maestro, volviendo a su pregunta, viene totalmente aparte, en una caja aparte, entonces se destraba todo y nosotros lo conectamos sin contaminarnos y se cubre. El lente empieza a tomar temperatura en lo que se empieza a realizar todo lo demás. El endoscopio entra en una de las cánulas. Es decir, de hecho el endoscopio es de 8 milímetros, que es la longitud mínima de las cánulas. Entonces, el endoscopio entra en uno de los brazos del robot a la cánula y es por donde, bueno, el cirujano tiene la visión y el control de la cirugía. No Muy sé bien, si está gracias. claro. Sí, claro, sí, gracias. Ok. Bueno, pues hablando de las cánulas, como les comenté, actualmente en México se cuenta con dos cánulas, dos diámetros de cánulas. Una es de 5 a 8 milímetros y la otra es de 10 a 15 milímetros. Las cánulas son como se muestran en la imagen. Estas cánulas son reusables, es decir, las cánulas tienen su proceso de desinfección y de esterilización. No tienen ningún problema en ir a vapor y llevan unos aditamentos, los cuales sí son desechables. Como se muestra en la imagen, están los sellos, nosotros les llamamos sellos, los cuales cuentan con el insuflador, con el conector y con el latch, que es como una ventana para la salida del CO2. ¿Vale? Estos sellos sí son desechables. Es decir, si nosotros vamos a ocupar cánulas de 8 milímetros, nosotros pedimos en el almacén como consumibles o desechables sello de 8 milímetros. Entonces, estos sí se tiran al final del procedimiento. ¿Mm? Y junto de los sellos están los obturadores, o conocidos en la paroscopía como punzones. Nosotros tenemos, y son con los que se cuenta en el país, los desechables son de 8 milímetros. Sí hay desechables de 10 a 15 milímetros, pero no contamos con ellos, por lo menos aquí en Jalapa. La verdad, sí desconozco si en otro estado cuenten con ese tipo de cánulas. Aquí actualmente contamos con cánulas desechables con obturadores, perdón, desechables de 8 milímetros y un reusable de 12 milímetros. Continuamos. Antes de pasar a los instrumentos, para que quede un poquito más claro, yo tenía un video para pasárselos ahorita, puedo ver si se puede reproducir o no, pero por si no se puede reproducir, como un aspecto general, la cirugía, el abordaje es similar, no igual, pero sí es similar al de una laparoscopía, porque se insertan las cánulas nosotros debemos pasárselas al cirujano ya con el sello y ya con el obturador. Algunos cirujanos, antes de introducir la cánula o en la paroscopía, conocido como trocar, algunos cirujanos miden la distancia para poder hacer el docking más fácilmente o adecuado para el tipo de cirugía que se requiera. Es decir, no requieren la misma distancia entre cánulas para una prostatectomía radical que para una colecistectomía, ¿no? Requieren diferente posicionamiento y diferente distancia entre cánulas. Entonces, uno de los primeros pasos entre las cánulas es medir. Entonces, muchos cirujanos lo miden exacto y entonces sí requieren una regla estéril para poder marcar. La mayoría de los cirujanos lo marca con las cánulas sin obturador o punzón. Entonces, marca con la cánula y con la regla y entonces nosotros les damos. Hay cirujanos que infiltran, hay cirujanos que no. Entonces les damos la cánula ya con el obturador cuando ya va a entrar.
Así es. El mango de bisturí, usan hoja 15 de bisturí, todos para la inserción y entonces introducir la cánula. Y bueno, pues pasando a los instrumentos, yo les puse aquí en la presentación los instrumentos con los que contamos o los más comunes, los que se usan principalmente, así como en una laparoscopía hablamos de un Grasper, hablamos de una Maryland, así les puse yo aquí instrumentos más comunes para no hablarles como de todos los que existen porque sí son más y sí es como más tedioso y tardaría más hablándoles de las diferencias de acuerdo a mi experiencia. Continuamos, por favor. Bueno, las partes del instrumento, como se muestra en la imagen, está todo el instrumento, más o menos, o bueno, no más o menos, de esa longitud es el lente. Por eso, como les comentaba, el lente entra por el brazo del robot a la cánula. Entonces, así es el lente. Contamos con un puente o shaft y contamos con eh, como se muestra en la imagen, está el indicador. El indicador nos muestra cuando el instrumento ya está activo para usarse. Esa lucecita parpadea. Cuando nosotros activamos, entra el instrumental y se activa la memoria, ese foquito o esa lucecita parpadea. Perdón, no parpadea, se queda fija y parpadea cuando no está lista aún. Así es. Y bueno, ahí contamos con la entrada de los puertos de las energías, ya sea bipolar o monopolar. Y bueno, pues está mostrándonos la imagen, la punta, la punta de la pinza que cuenta con los tips, los grits y los tines. ¿Podemos continuar? Es como una generalización de cómo está compuesto cada instrumento. Y pues bueno, pasando a los instrumentos que más se utilizan y con los que contamos aquí en el estado de Veracruz, contamos con la pinza monopolar, Curved Scissors. Es en la paroscopía, o nosotros la podemos conocer como la Medsen en cirugía abierta. Es una tijera. Esta tijera, pues, está diseñada para la disección de tejidos y la hemostasia simultánea mediante energía monopolar. Las tijeras con las que contamos son de energía monopolar nada más. Ahora, estas tijeras o este mecanismo de corte en el robot lleva un protector que es desechable. Nosotros lo pedimos en el almacén como consumible y es el cover tip, así es como se llama, porque no lo puse en la presentación como tal solito, pero es un tubito el cual cuando nosotros sabemos que van a utilizar el corte o el cirujano nos pide a lo mejor desde un principio utilizar el corte, nosotros siempre tenemos que pasarles la tijera con el cover tip. En la imagen se muestra la tijera sin cover tip, que como se pueden dar cuenta está unos símbolos de cuidado o naranja, y está en la imagen de junto una tijera ya con el cover tip. Siempre se usa con el cover tip, porque es un método de los cirujanos de seguridad. Bueno, junto, pasando otra pinza, está el Arch Nib Driver. Este es conocido como, en cirugía abierta como un portaagujas. Este es el portaagujas en cirugía robótica. Nosotros contamos en el estado con un large y contamos en el estado con un portaagujas mega nid. ¿Qué quiere decir mega? Porque tampoco lo puse aquí, que es más largo y se requiere para cirugías en donde trabajan más profundo, como por ejemplo una próstata, porque el instrumental es más largo. Em, Ahora hay portaagujas en cirugía robótica que ya manejan el corte. No encontré la imagen como tal,
pero los portaagujas en cirugía robótica tienen a un ladito o en el lomo un corte. Es decir, en cirugía robótica cada vez que una pinza entra, se marca en nuestro monitor el uso de la pinza. Es decir, todas las pinzas aquí en el estado, por lo menos con las que contamos, tienen de 10 a 18 usos nada más. Entonces, cada vez que la pinza entra y se le activa su memoria, es un uso de la pinza. Nosotros cuando vemos que la pinza ya va a cumplir sus 15 usos, nosotros hacemos un reporte para que esa pinza se deseche y nos traigan otra. Entonces, para eso o por eso se creó el large con corte, porque así los cirujanos suturan y con el mismo portaagujas, al manipularlo un poquito más al fondo, cortan la sutura. Ahora, hay cirujanos a los que no les gusta porque claro que requiere mayor habilidad y destreza manejar el portaagujas ya con el corte para no tener que estar sacándolo o utilizando una tijera de laparoscopía en algún puerto adicional. En algunas cirugías o a veces se requiere, aparte de 3 brazos robóticos o 4 brazos, que es lo máximo, nuestro Da Vinci aquí en el estado cuenta con 4 brazos nada más. Aparte de esos 4 brazos, a veces insertan un puerto adicional o auxiliar de laparoscopía, ya sea de 12 milímetros o ya sea de 5. Entonces, por ese puerto adicional, cuando son cirugías que trabajan con mayor profundidad, a veces el cirujano ayudante en esa cánula o en ese puerto auxiliar está aspirando y ese puerto auxiliar lo usan a veces para cortar la sutura, para no tener que estar sacando y metiendo el portaagujas y se cuente como un uso en, en el robot no lo marque como un uso menos de la pinza. Continuamos. Bueno, tenemos la Cadier Forceps y la Progress Forceps. Em, Aquí, pues bueno, la Cadier es una herramienta de agarre y tracción de los tejidos. Está diseñada para imitar la destreza de la mano humana en el robot del cirujano. La Cadier cuenta con una punta articulada llamada Endowridge y esta punta está especializada con un amplio rango de precisión durante la disección. ¿Se lee? La Progress, pues bueno, también es una pinza de tracción que también que también la usan para sujetar o traccionar tejidos. La diferencia es que la Progress, en la imagen no se alcanza a distinguir muy bien, pero la Cadier, su dentado es un poquito más fino o menos agresivo. La Progress tiene un dentado o más agresivo, los cuales sujetan tejido más duro. ¿Por qué? Porque sujetan con más fuerza. Es decir, la Progress no se usa, por ejemplo, en cirugías de intestino porque lo perforan. Entonces, en cirugías de intestino, los cirujanos prefieren las Cadier o prefieren la fenestrada bipolar, que ahorita les voy a hablar un poquito de ella. La Progress es más agresiva y tiene mayor fuerza en su agarre. ¿Continuamos? Bueno, aquí les puse otras pinzas comunes y con las que contamos aquí en el estado, que es la Maryland Bipolar Forceps. Es como en la paroscopía una pinza Maryland, es decir, pues tiene la forma curva y bueno, en cirugía robótica es coagulación, tiene una coagulación bipolar. ¿Se lee? Este tipo de pinzas como la Maryland tienen minimizan el daño térmico porque tienen un eje de movimiento de 360 grados y un diseño ergonómico. ¿Vale? Les puse por aquí otra pinza que es la fenestrada bipolar forceps. Es también una pinza de agarre, perdón. Tiene una capacidad de sujetar el tejido
diseños mandibulares fenestrados con mayor precisión, sujeción segura del tejido y coagulación de vasos un poquito más pequeños, ¿vale? Y por aquí les puse, nosotros no tenemos esta en el hospital y bueno, por lo tanto no contamos con ella en el estado. Desconozco si en Ciudad de México o en otro estado cuenten con ella, pero es la Cobra Grasper. Como se muestra en la imagen, es una pinza eh, con dentado más, que tiene mayor agarre. Es muy parecida, por lo que estuve investigando, es muy parecida a una pinza extractora en la paroscopía. ¿Continuamos? Y pues bueno, tenemos una pinza. Esta pinza es un sellado de vasos. Es, pues, en mi experiencia la que conozco, la que hemos usado o la que ha usado el cirujano. Es una pinza de nombre Bessel Sealer. Eh, es una pinza desechable y, pues, bueno, es una pinza más o menos como la Focus, porque es una pinza con energía, la cual la función principal es el sellado de vasos más grandes en cirugías un poquito más complejas. Y bueno, aquí les puse un listado. Yo les hablé de, como les comenté, de algunas pinzas, pero están estas que también son muy usadas. Em, aquí está el Mega Suture Cut, que les comenté. Los portaagujas, siempre que dicen al final cut, son los que les comenté que tienen corte. El Long Bipolar Grasper y el Long Tip es una pinza de agarre también. Y no les puse en la imagen o no les hablé del Perman Cautery Hook. Este es un gancho con energía monopolar, perdón. Es ahora sí que muy similar al gancho de la paroscopía. Lo usan para diseccionar y pues bueno, principalmente en colecistectomías, porque después de retirar la vesícula, o antes más bien de retirar la vesícula, pues ya ves que van coagulando con energía monopolar, con el ganchito. En cirugía robótica se llama hook el gancho. Em, Aquí les puse una imagen de una de nuestras funciones también es el vestido o la colocación de las bolsas en cada uno de los brazos del Da Vinci. Nosotros tenemos que tener, mientras el médico anestesiólogo está dando su anestesia, nosotros, al estar acomodando nuestro instrumental, al estar acomodando todas nuestras piezas y encargarnos de la temperatura del lente, otra de nuestras funciones en esos momentos es la colocación y el vestido de los brazos con las bolsas o fundas. Las fundas o bolsas son consumibles, son totalmente desechables. Muchas veces te quedan para entrenamiento o no las piden para entrenamiento, pero cuando no, las bolsas se tiran, son totalmente desechables. Mm, no pude conseguirles una imagen en donde se mostrara tal cual la forma en la que nos pasan la bolsa, pero nos pasan la bolsa en forma de cuadro. Entonces, esas bolsas ya traen sus referencias para abrirlas y las referencias en cómo tenemos que meter nosotros las manos para meterla al brazo del robot y no contaminarlo. Es importante que nosotros sepamos la manipulación, cómo mover los brazos, cómo activarle el seguro para mover y manipular los brazos, para hacernos nuestro trabajo más seguro y un poquito más fácil. Es decir, a veces me ha tocado que los brazos del robot están hasta arriba y nosotros queremos meter las fundas y no somos tan altos, entonces nos cuesta, llegamos a contaminar. Y bueno, cada una de las fundas de los brazos sí tienen un costo elevado, entonces sí es como que tenemos que tener mucho cuidado a la colocación de las fundas en los brazos. Tienen sus referencias, no les puse imágenes, pero al abrirlas tienen sus referencias
tienen hasta unas manitas para cómo colocar las fundas y cómo ponerlas a los brazos. Un tip, yo antes de colocar las fundas, yo acomodo los brazos del Da Vinci a mi altura y a un modo en la que yo tenga mayor control y precisión de cómo manipularlos para colocar las fundas. Después de colocar las fundas, yo trato de juntarlos por lo mismo, para ahorrar un poquito de espacio. En otras ciudades más grandes como Puebla, el Estado de México, los quirófanos donde está el Da Vinci están adaptados con mayor tamaño para, pues ahora sí que tener mayor libertad y manipulación, menos riesgo de contaminación, tanto de carro de paciente como de consola de cirujano. Pero aquí la verdad es que contamos con un quirófano no tan grande, digo, no es tan chiquito, pero tampoco es tan grande como en otros estados. Entonces sí es a veces un poquito complicado la manipulación de todas las cosas porque hay mucha gente dentro del quirófano. Entonces, yo lo que hago es que junto los brazos para ahorrar un poquito de espacio y entonces cubro los brazos con una sábana para que una sábana de pubis, principalmente, que es pues la más grande, cubro todos los brazos por cualquier riesgo, para evitar un riesgo de contaminación. Es decir, con eso nosotros quitamos la funda cuando van a hacer el docking o cuando va a acoplar el cirujano el carro del paciente a las cánulas. Se quita nada más esa sábana y entonces si alguien pasó, si alguien rozó, solamente es en la sábana o la sábana se cambia para no tener que estar cambiando cada una de las fundas en los brazos. Y bueno, tenemos... y bueno, pues yo les puse aquí como término que quiénes son los involucrados en este tipo de cirugías o en la tecnología Da Vinci. Y pues son los cirujanos entrenados, cirujanos ya credencializados y especializados, que primero tienen laparoscopía avanzada y después hacen un fellow en robot. Los cirujanos entrenados, nosotros, eh, enfermeros generales y enfermeros especialistas, la selle, el almacén general y compras, que tiene que tener todos los insumos disponibles para que estas cirugías puedan llevarse a cabo. Y bueno, pues espero que esta plática les haya servido o les haya gustado para conocer un poquito, digo, es poquito, pero son generalidades de la cirugía robótica. Con mucho gusto yo comparto mi experiencia en cada una de las cirugías. Todas las cirugías son diferentes. Como saben, los cirujanos trabajan de una manera diferente. A veces unos prefieren una pinza, a veces otra. Pero bueno, creo que sí es importante conocerlas y saber algunas de las diferencias para poder también colaborar y estar pues al tanto de los procedimientos principalmente. ¿Sale? Fue un gusto y un placer y no sé si aquí alguien me está hablando. Si tenga alguna duda, alguien o quiera saber o tenga alguna inquietud de algo más.